¿cómo están? Feliz día y hoy continuamos acá con nuestro Toyota Supra que ya vimos que lo compramos destrozado, lo compramos en Copar, nos metieron un carro maquillado con un poco de cosas, pero ya va mejorando, ya pusimos a andar el motor, está run and drive, así enderezamos una rueda, pusimos el turbo, pusimos el char pipe, ya vamos más adelantado y en este video queremos poner ya los radiadores de agua, ponerle las mangueras, echarle coolant y por fin poder mantener nuestro carro encendido para poder ver más de las opciones y todas las cosas que no he podido probar porque el carro no lo puedo mantener mucho tiempo encendido porque no tiene radiador ni agua. Así que también hay que poner ventilador, hay que poner todo y esa es la meta para este video. Si quieren verlo, quédate con nosotros. Yo soy el Chamo Tuning y esto es web. Si quieren verlo, quédate con nosotros. Yo soy el Chamo Tuning y esto es Tuner Garage. Bueno, señores, en el último episodio pusimos nuestro turbo. Ya tenemos charge pipe, ya tenemos cosas. Queremos poner el radiador. Pero hoy es un día especial y tengo que hacer algo antes de seguir acá. No es publicidad para ninguna marca, por si acaso me voy a pensar que este es el momento publicitario del video. No, señores, hay gente que es por ayudar a las personas. Sí queda gente buena, aunque no lo pensemos, sí queda gente buena en este mundo que está por ayudar sin querer nada a cambio. Y un seguidor me escribió al correo y me dijo que él tenía un Supra. Ah, caray, eso sí me interesa. Y le había cambiado bastantes piezas y tenía unas piezas que a mí me servían. Y yo, wow, ¿cuánto costarían? Efectivamente vi piezas que me hacen falta. Y me dice, no hay problema, quiero ver tu carro armado. Es una guía para mi carro, ver tu carro terminado y cuánta potencia le vas a sacar para tener un norte de qué voy a hacer. Así que gracias por el contenido, yo te las voy a enviar sin costo. Eso no me lo esperaba. Wow. Me acaba de llamar mi amigo Jair de DHL, que fue el que se encargó de poner las piezas de México hasta Panamá. Y ya llegó la caja. Así que vamos a buscarla porque necesitamos una pieza que vamos a instalar también en este video, aparte del radiador y el agua y todo eso. Así que vamos a DHL. Ok, lo primero que podemos ver acá es una barra que no sale, así que bueno, vamos a sacar por partes. Ok, esto es el charge pipe que para el momento que me ofrecieron esto, yo no tenía charge pipe. Y bueno, es el charge pipe de fábrica. Parece, sí. Sí, es un charge pipe de fábrica, es donde van los sensores, lo que ya cambiamos. Y bueno, quería ver si por lo menos tenía el O-ring y el clip original, pero yo sé que el kit no trae eso. Entonces, eso hay que pedirlo, pues. Pero bueno, tenía esperanza de ver si podía venir el clip original, pero yo sé que él necesitó el clip en el otro carro que le puso eso. Así que bueno, tenemos un charge pipe original para guardarlo. Esto, señores, es las escamas de las puertas. ¿Por qué? Esta persona, este seguidor, se las puso de fibra de carbón. Hans, le dejaré unas tomas por ahí. Y recuerden que tenemos rota la de este lado. Y bueno, me envió las dos. Entonces tendríamos esa ahí por si acaso. Que de este lado creo que está bien, ¿sí? Y acá tenemos la que en verdad necesitamos. En buen estado, nítida. Si es así, es al revés. Bueno, están las dos. No sabemos qué lado es, pero ya sabemos que tenemos la escama que está rota de este lado. Ahora la vamos a promediar. Esto es como un Tetris. Ok. Esto, barra estabilizadora. Creo que es la de atrás. El problema es que esta persona cambió las dos barras estabilizadoras de su Supra
Y yo le dije, mira, yo necesito la de adelante, la de atrás del carro sí la debe tener. Y me dijo, hey, yo te voy a enviar las dos porque no sé cuál es cuál. Entonces creo que esta es la de atrás. Y por aquí está la de adelante. Y esto es algo que la verdad yo no sabía que existía. Esto es una barra que va por debajo del carro, por la parte de atrás. Hans, la foto por favor. El dueño de este carro la cambió y le puso una Cusco mejor y el mío no la tiene. Ni sabía que esta barra existía. Y bueno, ya la tenemos y se puede instalar. Cosa muy importante la que viene ahora. Esto es el intake, la caja de aire. Esto sí creo que en este video lo estaremos poniendo de una vez porque no tenemos intake, no tenemos caja de aire y nuestro turbo está ahí que se le puede meter polvo, que se le puede meter cosas. Entonces vamos a ponerle su caja de aire de fábrica porque el dueño de este carro le puso un intake. Le puso un intake ya cambiado. Hans, unas tomitas ahí. Ahí tiene su filtro original y todo. Y entonces, aquí está la entrada que va hasta el turbo. Y ya podemos ponerle su intake ahí para no tener polvo entrándole al turbo. La abrazadera, ok. Esto va así. Y con su abrazadera y todo, ya vamos a poder ponerle el intake al carro. Faltan más cositas. La barra estabilizadora, que creo que es la delantera. Esto sí la necesitamos. Tiene sus agarraderas y todo. Esto vi que cae en el crossmember original. Y ya nos faltarían nada más los links. Tenemos ahí. Y la última piecita. Esta pieza ya la había pedido mejorada, pero cuando la persona me dijo que las tenía, pudimos cancelarla y no tuvimos que comprarla, gracias a Dios. Yo la iba a comprar marca Cusco, pero digo, tengo las originales. Le voy a dejar las originales por ahora e invertir ese dinero en otra cosa más importante. Estos, señores, son las barras que van acá adelante. Si ven, ahí está la original toda doblada. Esto va aquí y va agarrado con el marco de adelante. Aquí está la otra, que también tenemos un pedazo ahí roto. Esto va acá y nos va a ayudar para que puedan cuadrar bien el carro. Fundamental para que el frente quede cuadradito. Ok, de todo lo que nos llegó de este seguidor que nos regaló las piezas, vamos a poner por ahora nada más el intake y el tubo para que ya no le pueda entrar polvo al turbo y nada de eso y estemos bien. Y lo prendemos, lo echamos más hacia afuera para tener mejor luz, mejor espacio y seguimos con el radiador.
Ok, lo primero que tenemos que hacer antes de montar el radiador es cambiar las dos mangueras que vienen de la parte de atrás, de abajo de la admisión, que estoy viendo cómo le voy a llegar a eso. Y una es esta, que va para allá abajo, y la otra es esta, que va acá. Ahora, esta es del Heat Exchanger. No le vamos a echar coolant todavía, pero si ya me voy a poner a meterle mano para allá, si la veo fácil, la cambio de una vez. Pero la primera que tenemos que cambiar es esta, la que le gusta a Han, a gordota. La falta de respeto abunda por aquí. Vicente me dijo que había que bajar la computadora para cambiar esa manguera. Ah, ya la vi. No, está fácil. Hay un destornillador plano, largo, como de este color. ¿De este color? What? El amarillo que es delgadito, porque si le doy al clic, placata, ya sale. Sí, salió. Porque le dice que el radiador, ¿eh? Y le deja así, tirado para atrás, pero le voy a pegar el R8, entonces. le deja así una marca, así, la marca del chamo. Ok, ahí eso, para que vean, estamos abajo de la admisión. Ahí, esa es la bomba del Heat Exchanger, que es el que mueve el agua para el intercooler que enfría la admisión. Ya después, cuando saquemos el motor, la vamos a ver mejor, pero para que sepa que lleva otra bomba de agua. Ya veo por qué Vicente decía de bajar la computadora. Sería mucho más cómodo en realidad. Pero como yo soy necio, ahí está. Cantan de flow. Sí, o sea, si quito la EQ me da más espacio. Pero no logro ni ver el clip. Ah, ya vi. Pero verga, ahí sí va a estar difícil meterle un destornillador sin sacar la EQ. Vamos a tener que sacar la EQ. ¡Al fin! Llega aquí. Sí. Porque este es el envase para el Heat Exchanger y este es el envase para el coolant del motor. Deberíamos ver si es eso. No. ¿Será que tiene el clip roto o no tiene los clips, las cosas? Algo debe tener por ahí. Eso lo vemos después. Estas son las dos mangueras del Heat Exchanger que van a la admisión. Una entra y una sale. Entonces tengo que sacarla de este lado, que es la que está rota ahí en la punta. La de este lado está bien. Pero la vas a cambiar igual, ¿verdad? Ya va. Ahora que lo pienso, te digo que la de este lado está bien. Ah, no, sí, la de este lado está bien. La que está mal es esta de acá. Viene el reto. ¿Prende o no prende? ¿Tú qué dices? ¿Prende o no prende? Prende. ¿Tú qué dices? No prende. Somos profesionales. A ver si prendía.
Ay, Dios mío, ay, Dios mío. ¡Oh, tío! ¿Qué pasa? Pero verga, lo armabas mañana y no prendía. No, 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 no. Bueno, sí. Ok, ya tenemos acá la manguera del radiador y eso nos va a dar la ubicación más o menos por donde va el radiador. Esto es del heat exchanger, eso todavía no lo vamos a poner, pero ya la tenemos ahí. Y no quiero poner el radiador de una vez porque después me va a impedir a conectar otras cosas. Entonces, primero vamos a conectar todas las mangueras, incluyendo poniendo los dos radiadores pequeños. Y de último, montamos el radiador grande con el ventilador. Esta mallita no la tenemos del otro lado. Ya hace falta, ¿verdad? Porque pasa a tenerlo. Eso no, esa es para que las piedras no le golpeen. Está como así, marica. Eso te iba a preguntar, ¿él es curviadito sí? No, esto está torcido, parece que estoy haciendo, parece que estoy oliendo. Se parece a Adam Sandler, el hijo del diablo. ¿Nunca lo viste? Ok, esto estaba torcido y bueno, usamos una herramienta llamada el golpímetro y ya la enderezamos. Hay que pedirle de aquel lado porque no tenemos la de aquel lado. Pero vamos a montarlo así por ahora. Ok, compramos este bracket pero no trajo el de atrás, que es el que lo sostiene en su posición. Entonces lo que voy a hacer por ahora, meterle dos pedazos de manguera aquí y jalarlo con un tie rod, entonces va a pegar manguera con el metal, que es lo que queremos, que no se venga de más. Ojo, por mientras, hasta que pidamos ese bracket, pero quiero arrancarlo, ¿no? Esta, como ven, va hacia los dos radiadores por la parte de abajo y conecta acá. Esta ya la habíamos cambiado. Aquí, ¿la ves ahí? Sí. Voy a hacer clack y todo, ¿ah? Dale, Tilín. Qué rico. Ok, ya conectamos la parte de abajo de los dos radiadores secundarios y esta manguera va acá en el medio y pasa por acá y pega a la parte de arriba del radiador de acá. Ok, el detalle es que falta una manguera que no vino, que no conseguimos, que va del radiador secundario de allá, va hasta aquí y aquí va con una Y que sube a la bomba de agua secundaria. Hay que hacerla. Pequeño turbito.
Hice algo que no me gusta, no estoy orgulloso, está horrible, pero debe ser funcional. Esto no se va a quedar así, incluso no tengo pensado ni acelerarlo, ni siquiera montar el carro al dyno con esto, pero fue lo que pudimos resolver porque esta manguera no la hay. Entonces vean lo que hicimos. ¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¡Qué lindo! Es una Y. Esto va hacia la parte de acá arriba, del alrededor de acá. Viene aquí, aquí tiene una entrada aquí y sube hasta la bomba eléctrica. No la conseguimos, no la hay, está agotada. Entonces, bueno, la pusimos para poder llegar a nuestra meta. Pero eso no lo vamos a dejar ahí. Eso hay que quitarlo, está horrendo, está asqueroso, pero bueno, es lo que tenemos. Aquí va un sensor, pero no lo tenemos, entonces por mientras le vamos a poner un tapón ahí y lo ponemos en nuestra lista de las cosas que buscar, el sensor del radiador. Así. Okay, conectamos el abanico y en teoría se va a quedar ahí, pero bueno, no hace el clip. Pero bueno, en teoría deberíamos poder echarle el agua, arrancar el carro, dejarlo arrancado y que el agua fluya y no caliente y el ventilador encienda. Así que vamos a darle. De prender esta, vamos a desconectarla más bien y ahora la presión de la clave va a chupar la presión. Dale. Pisa freno y dale. Echarlo en el line. Ok, entonces ahora quito y pegamos este rápido. Se bote lo que se bote. Bueno, señores, estamos en otro día. Vieron, ya tenemos el intercooler, no, el radiador puesto, pero ayer queríamos mover el carro ya, echarlo para atrás de nuevo y tuvimos que amarrarlo de una forma endógena, se podrá decir. Algo artesanal también, pero porque los brackets del radiador no los tenemos. No los voy a pedir porque hay que comprar otras cosas. Ya esto es momentáneo. Queremos que todo funcione en el carro para luego desarmarlo y llevarlo a que enderecen el golpe. En ese momento es que vamos a pedir todos esos brackets, todas esas cosas que prefiero gastar el dinero en que el carro quede derecho. Entonces, miren cómo quedó. Es Michimoto Serie X. Tiene la X ahí. Y bueno, está agarrado de acá y de allá. Pero funciona. Lo dejamos arrancado un rato. El único detalle es que el ventilador nunca prendió. Yo pienso que es porque no tenemos el sensor de temperatura que va aquí, que ese es el que debería arrancar el ventilador, entonces no va a prender. Pero sí quiero dejarlo arrancado un poquito más y tratar de ponerlo en modo Sport a ver si abre el escape atrás. Eso no lo intentamos ayer, entonces lo que vamos a hacer es ponerle el blower del dyno acá, que le sople y dejarlo un rato arrancado e intentar poner modo Sport. A ver, y jurungar más el carro por dentro. Ok, ¿cómo se pone el modo Sport?
Aquí, dice Sport. Vamos a darle. Sí sentí que abrió el escape, ¿ah? Creo que, déjame, les doy otra vez. Ok, ahí está en modo normal. Y cuando pongo modo Sport se pone en rojo. Creo que sí abre un poco el escape. Tiene pops y todo. Hace pops. Estos son los detallitos que quiero. Esta tapa está tirando un mito ahí porque la tapa está rota. Entonces hay que pedir esa tapa. Por eso quiero tratar de verle los mayores detalles para que mientras está en chapistería poder pedir todas esas piezas. O sea, yo no quiero que... Porque varios me dijeron que por qué no primero le sacas el golpe para después hacer todo lo demás. No, quiero aprovechar a hacer todo esto Primero para crearles contenido a ustedes. Segundo, porque yo voy anotando. Ya yo voy anotando, necesito el bracket de ahí, necesito el bracket de ahí, necesito la tapa. Vamos haciendo una lista y cuando esté en chapistería voy a tener el tiempo de pedir todo eso para que cuando ya salga tenemos todo para armarlo de una vez. Esa es la idea por lo que estamos haciendo esto, encenderlo, que tal. Escuchamos que todavía tenemos el sonidito que tenía allá y estoy sospechando que sea el flywheel que está doblado, tiene algún problema y está pegando con el motor de arranque. Entonces, en el próximo episodio ya vamos a empezar a ponerle el crossmember porque el motor se mueve mucho. Sí, tenemos una sola base por ahora, pero podemos poner una base de este lado y del otro lado al señor Tuco, que tanto les ha gustado a los seguidores. Pero el motor ya va a estar mucho más fijo y no se va a mover tanto. Y puede ser que bajemos esa transmisión después de que ya tenemos el motor más con mejor fijación, por lo menos una base y el tuco del otro lado para que no se mueva tanto. Bueno, ver los detalles y seguir avanzando, que miren, ve, ya se ve mucho mejor de cómo empezamos. Próximo episodio, ese crossmember se va porque los brazos ya deben estar aquí, que nos falta de la suspensión. Y bueno, señores, si te gustó el video, déjame un like. A mí me encantaron los Pops and Bang. Comenta si te gustaron los Pops and Bang originales que trae este carro. Este carro no está tuneado, los trae originales al ponerlo en modo Sport y ya suena un poco mejor a lo que lo pones en modo Sport y abre el escape. Entonces, hasta la próxima. Yo soy el Chamo Tuning y esto es Tuner Garage, preparando un Supra 2021.